Selección de tecnologías limpias. Entrega final de sustentación de los resultados del estudio de caso realizado en la empresa Soluciones CIF, ubicado en la localidad de Teusaquillo. El grupo de trabajo está compuesto por Jenny Elizabeth Avellaneda, Andrés Felipe López Sánchez, Sergio Julián Álvarez Rodríguez, Briana Lisset Cabrera Leiva y Jenny Andrea Gaitán Muñoz. Análisis de impacto de la empresa. Para poder describir el análisis de impacto ambiental de la empresa visitada, podemos dar a conocer el tipo de impacto encontrado en el momento de la visita y sus respectivas características. Como primer tipo de impacto tenemos el desperdicio de energía. Debido a las necesidades de la empresa, se requiere utilizar computadores y medios tecnológicos para el cumplimiento misional de la empresa, que según visita realizada se percibieron cargadores conectados sin uso, ventiladores prendidos y pantallas sin usar prendidas también, lo que genera un derroche de consumo energético. Como segundo punto tenemos el desperdicio de materia prima. El personal de la empresa segrega en las canecas personales papel de impresión, debido a que no existe un contenedor solo para depositar el papel reciclado, lo que hace que se pierda un alto porcentaje de material reciclable. Como tercer punto tenemos la generación de residuos tecnológicos. La empresa en este caso utiliza luminarias para brindar un poco más de luz en las diferentes zonas de la empresa. Estas luminarias, al culminar su vida útil, cuentan con una mala disposición final. Y como último tipo de impacto tenemos el de separación en la fuente. Los contenedores que existen no se encuentran marcados, lo que hace que se genere confusión en la separación final de los residuos. Por tal motivo hay una mala disposición final en la fuente. Criterios para la evaluación de impactos. Esta empresa conoce el concepto de sostenibilidad y aprovechamiento de los recursos, por lo que trabajar en ella fue una oportunidad para brindar una asesoría técnica en la parte ambiental, pues la mayoría de estas entidades o empresas, por ser pequeñas, no son reguladas frecuentemente por una autoridad ambiental, desconociendo así los procesos que generan contaminación y procesos de producción más limpia. Con la visita de la empresa se pudo percibir las falencias que se presentan ya descritas en la diapositiva anterior de análisis de impactos ambientales, en donde se identifican los aspectos ambientales negativos en los cuales se ve implicada la productividad del servicio. En este caso, pues se tienen en cuenta como criterio el desperdicio de energía, el desperdicio de materia prima, la generación de residuos tecnológicos y la separación en la fuente. Como hemos escuchado anteriormente, la empresa Soluciones ya tiene contemplada la parte ambiental y el objetivo de un desarrollo sostenible, pero esta requiere suplir unas necesidades importantes en esta área. Una de ellas es elaborar el plan de acción ambiental, el cual estará compuesto por 3 programas: programa de manejo de residuos, programa de uso eficiente de la energía y programa de uso eficiente del recurso agua. Un programa muy importante que se contemplará es el programa de capacitaciones que mensualmente se realizarán para enfocar a los trabajadores de la empresa al cumplimiento de la política ambiental de la misma y al conocimiento del desarrollo sostenible, las actividades que se requerirán y las acciones por parte de ellos para que la empresa pueda cumplir con su objetivo del ahorro y disminución de recursos y la generación de la producción más limpia. Alternativas de producción más limpia y tecnologías limpias. En el plan de acción de la empresa se contemplan 3 grandes programas. El primero es manejo de residuos, que tiene por objetivo principal la separación en la fuente y reutilización de los mismos. Para ello se capacitó al personal en caracterización y separación de cada tipo de residuo, siendo orgánico, aprovechable y peligroso. Se realizó la instalación de unas canecas en los puntos ecológicos, cada una con su respectivo letrero, lo que permite que no haya ninguna equivocación por parte de los trabajadores al depositar sus residuos. Cada grupo de trabajadores, cada oficina tiene su vigía ambiental que garantiza que sus compañeros hagan una separación correcta al arrojar los residuos en las canecas. Los residuos generados son aprovechables, en su mayoría papel y plástico; peligroso son las pilas y cartuchos de impresora; y los orgánicos, que son los residuos de alimentos o paquetes de alimentos.
Los aprovechables serán acumulados en un cuarto pequeño de acopio por un periodo de 30 días, los cuales serán vendidos posteriormente a una recuperadora que queda cerca de la empresa y con los ingresos que generen, estos serán invertidos al plan de acción ambiental. Las impresoras que tenemos serán actualizadas a la tecnología de cartucho de inyección, que son unos frascos que se llenan con tinta y no tienen que cambiarse cada 2 o 3 meses, pues tienen una vida útil muy amplia, por lo que la empresa solo tendría que invertir en lo que es tinta más no en los cartuchos convencionales. Programa de ahorro y uso eficiente del agua. Durante un periodo de 6 meses se hará el respectivo cambio de las llaves en los baños por llaves con sensores para que la gente no desperdicie agua, y también se cambiarán los árboles de las cisternas por árboles con nivelación de agua que permiten que se llegue a un tope de litros de agua y no se consuma agua innecesariamente en las cisternas. Programa de uso y ahorro eficiente de la energía. En un periodo de 2 años serán reemplazadas las bombillas actuales por bombillas LED que se caracterizan por tener una vida útil muy duradera y reducir el consumo de energía notablemente. En los baños, cafetería y pasillos se instalarán bombillas con sensores, lo que evita que las personas consuman innecesariamente energía y solo se prendan cuando sientan una persona en el lugar. También se ha capacitado a los trabajadores para que suspendan los equipos de trabajo cuando no los estén utilizando, cuando vayan al baño, y al término de la jornada laboral cada uno tiene que apagar su equipo y desconectarlo. Como parte de la política ambiental de la empresa, al salir todo el personal se bajarán los sacos de las oficinas, lo que reducirá gradualmente el consumo de energía, y esto permitirá que el plan de acción ambiental siga funcionando. Como estrategia del programa de producción más limpia y por medio de la metodología informativa, el coordinador del área ambiental realizará capacitaciones y asesorías a los trabajadores de manera mensual, dándoles a conocer la política de medio ambiente y las nuevas tecnologías implementadas en la empresa. Los trabajadores conocerán paso a paso lo que la empresa va a realizar, el cronograma de actividades, de cambios, para que ellos también se apropien de esa política y puedan tener éxitos y grandes resultados en el tema de desarrollo sostenible y producción más limpia. Nosotros como grupo de trabajo realizamos 2 asesorías a los trabajadores de la empresa para implementar así el programa de producción más limpia como tal. Los temas tratados fueron las 3R: reutilizar, reducir y reciclar, donde se les aclaró los conceptos a las personas, se les compartió la diferencia de cada uno, se les dio a conocer cada proceso de su empresa, donde se utiliza la reutilización, cómo se debe reducir el consumo de materias primas, el reciclaje. La segunda asesoría fue residuos reutilizables, donde se les aclaró que el papel, al ser la materia prima más importante en su empresa, es el más generado para reutilizarlo. Se les compartió que este papel es vendido a una recuperadora, la recuperadora vuelve y lo procesa industrialmente para así construir un nuevo producto, un nuevo papel, donde ellos quedaron claros que ese es el concepto de reciclaje de papel, la palabra reciclar. Y lo más importante es que se le creó conciencia a estos trabajadores de que no solamente es implementar esto en la empresa, sino que hay que crear una conciencia ambiental en los hogares y que desde su casa pueden empezar a implementar estas pequeñas cosas que se les están enseñando para disminuir el consumo de recursos y optimizar los mismos, no solo en la empresa, sino en la vivienda. Bueno, buenas tardes. Acá les vengo a presentar como tal nuestra evaluación financiera.
Entonces, como principio les quiero mostrar nuestros insumos. Inicialmente nosotros contamos con unas ventas aproximadas de 850 millones de pesos, unos costos de ventas, o sea, lo que nos cuesta hacer esas ventas valen 320 millones de pesos. Tenemos unos gastos generales de 75 millones de pesos. Tenemos un byte, que significa un margen operativo bruto de 455 millones. Una depreciación de menos 36 millones 400 mil. Un BAIT que significa beneficio antes de impuestos de 418 millones. Unos impuestos aproximados de 28 millones 345 mil. Un BDT que significa el beneficio neto está por 446 millones 945 mil. Tenemos una valorización de activos de menos 3 millones de pesos, unas depreciaciones de 7 millones 773 mil 108.11 pesos. Contamos con una inversión de 150 millones de pesos y como tal contamos con un flujo de caja de 301 millones 718 mil 108.11 pesos para nuestros insumos, para nosotros presentar nuestra evaluación financiera. Entonces, como tal, tenemos un flujo de caja de 420 millones de pesos. Tenemos como tal un R del 25% distribuido como tal en los 5 años del proyecto. Tenemos una tasa de interés del 1% en el año 0 y progresivamente en el año 1 iría de 1,25, en el año 2 de 1,56, en el año 3 de 1,95, en el año 4 de 2,44 y en el año 5 de 3,5%. Como tal, tenemos en el año 1 un flujo de caja de 357 millones 556 mil, en el año 2 de 310 millones 279 mil, en el año 3 de 258 mil 254, en el año 4 de 215 mil 402 mil 692 millones, y en el año 5 de 179 millones 473 mil 523. Para nosotros obtener como tal con esos cálculos un valor presente neto por 901 millones 235.970 pesos, lo que nos quiere decir que el proyecto es viable. Como tal, para nuestra tasa interna de rendimiento, esa función la hacemos mediante el Excel, que tiene la función tasa interna de rendimiento. La podemos buscar como TIR y ella nos va a calcular con los datos que aparecen en el flujo de caja, según los años, nos va a calcular como tal nuestra tasa interna de rendimiento. Nosotros tenemos como tal una tasa interna de rendimiento para los 5 años del 1.9%, ¿sí? De esa manera obtenemos que en el año 1 va a ser de 0,218 y igualmente para los diferentes años. Entonces, ¿qué nos indica este valor de que nuestro proyecto es viable? También dentro de esto obtuvimos como tal otra medida que no se incluye dentro del trabajo, pero que también es buena para tener en cuenta el momento en que se evalúan los proyectos, que es la tasa mínima aceptable de rendimiento, en donde tuvimos que la tasa mínima de rendimiento según el valor presente neto varía para un valor presente neto de 294.836.254 millones. Nuestra tasa aceptable de rendimiento mínima sería del 0,20 para un valor presente neto de 301.719.284. Nuestra tasa mínima aceptable de rendimiento sería del 0,19 y finalmente para un valor
presente neto de 308.864.822, nuestra tasa mínima aceptable de rendimiento sería el 0,18%. Igualmente lo que nos quiere decir que son viables este proyecto para su respectiva ejecución. Lecciones aprendidas de las alternativas. La primera alternativa, separación en la fuente y reutilización de residuos. La lección aprendida que tuvimos fue concientizar más a los trabajadores en el tema del reciclaje. O sea, hizo falta de pronto un poco más de trabajar con los empleados, con las personas que se encuentran allí en el tema del reciclaje. También otra lección aprendida que tenemos de ese punto sería marcar adecuadamente las canecas. Posiblemente hay canecas que no están adecuadas, o sea, no están marcadas adecuadamente, entonces hace falta un poco más de ese tema. En el programa de ahorro y uso eficiente del agua, involucrar más a los trabajadores en la mejora de los impactos que se generan al no hacer uso adecuado del agua. Entonces, ¿cómo hacer esta lección aprendida? Tener de pronto más en cuenta lo que piensan los trabajadores, las personas que se encuentran allí, qué nos pueden aportar ellos, o sea, qué posibles mejoras pueden tener ellos o ideas que ellos tengan para mejorar y implementar en el programa de ahorro y uso eficiente del agua. En el programa de ahorro y eficiente de la energía, de pronto nos faltó realizar también más campañas que se hable a tema del uso eficiente de la energía y cómo desde la casa ellos, los trabajadores, cómo lo aplican. Entonces, más que todas estas lecciones aprendidas son de involucrar más al trabajador, capacitarlos, concientizarlos, entregarles más información acerca del tema para que ellos tengan presente todo lo que se puede mejorar, o sea, todo lo que se puede mejorar en la empresa con estos programas. Estrategias para tener en cuenta. Tenemos 5 estrategias. La primera es realizar folletos para ponerlos en carteleras o espacios que tenga la empresa para divulgar información. Entonces la idea es que desde cierta área se empiecen a realizar estos folletos o bajar folletos de internet, implementar estrategias en esas carteleras que tenga la empresa. También estos folletos se pueden enviar por correo electrónico. Se sabe que los trabajadores, la mayoría, cuentan con un correo corporativo, entonces lo ideal es divulgar estos folletos por el correo electrónico. Y también así para ahorrar papel, entonces no entregarles a cada uno folletos, sino enviarlos por correo electrónico. También centrarnos más en el tema de las capacitaciones, realizar un cronograma, un programa de capacitación para todos los trabajadores. Se puede realizar una capacitación por mes de diferentes temas ambientales. Entonces se puede generar un cronograma. También se pueden realizar jornadas de reciclaje. Se pueden generar, digamos, campañas y se pueden hacer jornadas. Digamos, un día se trae papel, un día cartón, otro día plástico y que también se pueda integrar, digamos, desde las casas puedan traer estos elementos. También pilas, medicamentos vencidos. Entonces, realizar jornadas de reciclaje, pues para generar conciencia. Por último, tenemos las actividades de integración con el medio ambiente. Estas actividades, lo ideal es de pronto que, por ejemplo, con esos materiales que que se recogieron en la jornada de reciclaje, se puedan implementar en manualidades o buscar alternativas de reutilizar esos elementos que se reciclaron. Entonces sería digamos, una jornada adecuada o entregarles, digamos, una matica o ponerlos a sembrar alguna planta para que ellos tengan ahí en su puesto de trabajo. Entonces esas son como las estrategias que tenemos para poder implementar más adelante en la empresa. Muy buenas noches compañeros y tutor. Mi nombre es Sergio Álvarez y a continuación les explicaré a grandes rasgos los análisis de mejoras e implementación de alternativas para la empresa que estamos trabajando.
Dando continuidad a las presentaciones de mis compañeros, yo establecí cuatro diapositivas que desde mi punto de vista consolidan lo que son en primera instancia los planos de cada piso con los puntos críticos sombreados de rojo pues en la respectiva tabla. Y adicionalmente a eso, pues está la tabla de gastos con rubros y mejora con el fin de buscar alternativas de solución acorde a nuestro proyecto. En primera instancia, las tres primeras diapositivas nos muestran los planos de cada piso. Como pueden ver, pues en la primera diapositiva están dos pisos y en la siguiente están los otros dos pisos. De cada una tomé los puntos más vulnerables y de posibilidad de mejora. Estos puntos los resalté en rojo para darle importancia a cada uno. Como ustedes se pueden dar cuenta, un gran porcentaje del plano se encuentra de color rojo, teniendo en cuenta pues que las mejoras están distribuidas en casi todo el plano y sucesivamente en cada piso. Y lo relacioné acá, pues acorde a cada tabla presupuestada en cuanto a mejores alternativas. Es decir, estos planos van relacionados a la tabla que yo estoy relacionando en cuanto a rubros y gastos. Bueno, pues pasando al tema de la tabla de gastos, identifiqué los rubros de mayor relevancia y posible mejora oportuna. Esto acorde a las tres R's que habíamos definido en nuestro grupo de trabajo cuando nos reunimos y expuestas inicialmente por nuestra compañera Jenny Gaitán en el foro colaborativo. Comencé inicialmente con capacitaciones que desde mi punto de vista son súper importantes para incentivar al trabajador en cuanto a la utilización de energías renovables, lo que es selección de tecnologías limpias y contribución a la calidad y preservación del medio ambiente. Y pues aplicándolo obviamente a nivel laboral y personal para cada trabajador. Estuve pues obviamente consultando los gastos por el profesional encargado y aproximadamente cobraba 250.000 por 4 horas. Pues como ustedes ven en la tabla, pues el valor reflejado es de 1.000.000 de pesos y se distribuye en 4 capacitaciones por piso. Pues esas 250 pues es el valor correspondiente a cada, ese millón es el valor correspondiente a cada piso. Y pues la idea con esto es buscar involucrar a los trabajadores en todos los procesos de mejora ambientalmente sostenibles dentro de la compañía. Es básicamente eso. Lo siguiente que tomé en cuenta son los 4 puntos ecológicos que constan de 3 canecas plásticas de 53 litros aproximadamente. Estos puntos ecológicos constan de una valla de señalización y un marco resistente en tubo para pues agarrar obviamente las canecas y esto con el fin de realizar una buena segregación que pues fue también socializada en las capacitaciones que pues se les podrían dar o se les podían brindar a los trabajadores para una buena disposición de residuos. Pues aunque en esta empresa que nosotros actualmente estamos trabajando no genera mucho residuo, pues muy peligroso por decirlo así, es importante tener en cuenta dichos puntos y también conocer acerca del tema pues en cualquier sentido. Por otra parte también se intenta una alternativa con una moledora de papel con el fin de reutilizarlo, digamos, para libretas de apuntes. Pues en ocasiones hay personas pues lo que hacen es reutilizar el papel y desecharlo y pues se puede recortar en una moledora para utilizarlo para notas o para cualquier tipo de información. Y pues teniendo en cuenta obviamente las hojas de reutilización de reimpresión, por decirlo así. También se busca alternativa en cuanto a la reducción al tamaño de algunos residuos, como lo que son tarjetas, CDs, de ese tipo para compactación y menor tamaño en cuanto a la disposición final de residuos. Em, Actualmente la empresa cuenta con bombillos ahorradores de luz, pero entonces son sensores de proximidad infrarrojos. Una de las alternativas que pues nos gustaría implementar es a través de sensores de luz para evitar el consumo de energía en horas donde los empleados no estén trabajando o no transiten no transiten de forma concurrida. Se tomó en cuenta los 579 bombillos correspondientes a los 4 pisos del inventario que se envió en la fase inicial. Entonces de allí pues se consultó el precio y se hizo un estimado que es el que está en la tabla. Y por último, pues se propone también el uso pues de las unidades sanitarias, pues comparando bien sea luxómetros y sensores para una mejora en las unidades y los grifos, las unidades sanitarias y los grifos. Pues el luxómetro obviamente pues regula el consumo de las descargas y controla fugas de cualquier tipo de agua. Y obviamente si uno pues consta de un luxómetro y buen sanitario puede ahorrar más un porcentaje del 90% de agua.
controlando descargas y, y pues por otro lado los sensores de los grifos también son buenas alternativas, ya que en ocasiones muchos empleados se acostumbran a dejar la llave afuera o con goteras, y esto permite el ahorro significativo de energía o perdón, de agua de aproximadamente un 50%, que generalmente siempre es es dado por el mal uso del personal que está en los baños. Y pues bueno, teniendo en cuenta aquí ya la tabla de valores, pues estos valores son recopilados de páginas comerciales como lo es, digamos, Mercado Libre o Linio. Y pues en cuanto a la consulta, la capacitación, yo lo realicé por medio de un compañero. Pues se establecieron estos gastos, estos precios, que son un valor, digamos, hacia grandes rasgos, teniendo en cuenta que no hay una cotización de por medio, que probablemente puede ser incluso un poco más económico. Entonces el total pues son 23.700.000 de inversión, que pues es una mejora en cuanto a conciencia de trabajadores, como le está en la tabla, residuos aprovechables y tecnologías limpias. Y ya pues es una forma de nosotros analizar las posibles mejoras de nuestra compañía. Eso es básicamente pues, lo correspondiente al tema mío. Muchísimas